Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día veremos el tema Los 4 milagros en la muerte de Jesús, basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versos 45 al 66. Antes de empezar, te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Gracias, Dios bendito, te damos por tu palabra santa, maravillosa, que nos relata cómo es que nuestro Señor Jesús concluyó su ministerio de salvación, siendo victorioso en perfecta obediencia a ti. Gracias te damos en su santo nombre. Ilumina nuestro corazón con tu Santo Espíritu y que tu palabra cobre vida y podamos vivir conforme a tus mandamientos para dar gloria a tu nombre. Sea así en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Mateo nos dice que nuestro Señor Jesucristo, una vez que es llevado al Gólgota o al lugar de la calavera, va a ser crucificado en medio de 2 ladrones. Y la multitud habla acerca de Jesús. Y hay diferentes expresiones, todas ellas de burla, de escarnio, de enfado, de irritación. Incluso los 2 ladrones le insultan, aunque más adelante uno de ellos reconoce que Jesús es el Mesías. Y le pide a él que se acuerde cuando venga en su reino. Y Jesús le promete que en ese mismo día estarán ambos en el paraíso o en la presencia de Dios. Ocurren muchos milagros en este momento cumbre, culminante de la historia de la humanidad. ¿Qué sería del hombre, de la humanidad, si Jesús no hubiese dejado allá en la eternidad la perfecta relación con el Padre, la perfecta unión con el Padre? ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese venido? Si Jesús no hubiese nacido, si Jesús no hubiese tenido una vida perfecta y santa, si Jesús no hubiese muerto en la cruz, si Jesús no hubiese resucitado de entre los muertos, ¿qué pasaría con la humanidad? Toda ella estaría condenada por toda la eternidad a estar lejos de la presencia bendita de Dios. Así que Jesús es el parteaguas en la historia de la humanidad, es el punto central de la historia de la humanidad. No en balde, nuestro calendario marca un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces se desarrollan en la cruz del Calvario muchos eventos que interactúan para declarar de una manera portentosa que Jesús es el Hijo de Dios. Y por lo menos hay 4 milagros que Mateo los hace notar y vamos pues a comentarlos. Empezamos la lectura. Y desde la hora sexta, para los judíos la hora sexta eran las 12 del mediodía. Hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9, o sea, hasta las 3 de la tarde. Algunos estudiosos dicen que pudo haber sido un eclipse solar. Sin embargo, un eclipse solar que dure 3 horas es a todas luces un milagro, porque un eclipse solar no dura más que unos minutos. Y considerando desde el momento en que la luna va ocupando el lugar
en el cielo tapando el sol, pueden ser unos minutos hasta 1 hora, pero no 3 horas. Entonces aquí vemos que si fue un eclipse solar, estamos hablando de un milagro. Algunos estudiosos dicen que es muy posible que no haya sido un eclipse solar porque en ese momento, según estudiaron, había luna llena y por lo tanto era improbable que hubiese un eclipse solar. Entonces hubo algo que ocurrió en el cielo que produjo tinieblas, que produjo que el sol fuese tapado por un tiempo de aproximadamente 3 horas. No sabemos si fueron muchas nubes que al final de cuentas no permitiera el paso del sol o algo que Dios realizó, pero esto es un milagro. Y entonces nosotros vemos que hubo oscuridad y tinieblas en el momento en que el Señor Jesucristo está en la cruz. Esto habla de que las tinieblas están siendo juzgadas. O sea, estamos hablando de que los espíritus inmundos están siendo juzgados por Dios a través de la victoria de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Pero también nos puede decir de la tristeza y del dolor de nuestro Dios Padre al ver a su Hijo muy amado en la cruz, cargando con el pecado de la humanidad. Y siendo así que Jesús fue hecho pecado. Y como dice Pablo en Gálatas, Jesús fue hecho maldición, porque al estar colgado en un madero, se convertía en un hombre maldito. Entonces vemos que estas tinieblas nos están señalando que el poder de Dios se manifestó para declarar a los hombres que había gran tristeza de parte del Padre. Y así lo hace ver a la humanidad, para que los espíritus sensibles puedan llegar a la conclusión de que efectivamente ese hombre que está clavado en la cruz es el Hijo de Dios. Sigamos leyendo. Y alrededor de la hora 9, 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz, o sea, gritó, diciendo las siguientes palabras: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor Jesucristo, acabo de decir, Él es hecho pecado, no es pecador. Él es hecho pecado, lleva todo el pecado de la humanidad en su cuerpo. Y nosotros podemos pensar que Jesús en este momento se dirige a Dios, el Padre, preguntando: ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Dios da las espaldas a su Hijo amado. Se separa por un momento de su Hijo amado. Hay que entender que ontológicamente, o sea, en el ser de Dios, Jesús, que es Dios verdaderamente, nunca pudo haberse separado del Padre, porque el Padre y el Hijo son uno mismo, vienen siendo Dios. Así que Jesús en su divinidad no se separó del Padre en ningún momento, pero Jesús, el hombre, sí fue separado del Padre en ese momento y sufre esa separación, porque Jesús siempre tuvo una relación continua y constante con el Padre. En un momento dado, Jesús ora al Padre y dice: te doy gracias porque tú
me escuchaste, tú siempre me oyes, pero lo digo esto para el testimonio de estos que están conmigo, o sea, de los discípulos. Así que Jesús siempre había tenido una relación continua con el Padre, pero en este momento es abandonado como hombre, aunque en su divinidad no puede ser abandonado por el Padre, pero es abandonado como hombre y siente ese abandono, siente esa tristeza. Sobre todas las cosas terribles que Jesús vivió en la cruz, de haber sido clavado en sus muñecas y en sus pies, este nervio radial que es lastimado y que provoca un grave dolor, y la sed intensa que tenía, que dice en el Salmo 22 que su lengua se pegó a su paladar, la corona que estaba encajada en sus sienes, era un dolor físico terrible, pero no tan grande como la separación de con el Padre. Y por eso grita, no dice, sino que clama a gran voz, grita: Padre, ¿por qué me has abandonado? Sigamos leyendo. Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías, el profeta. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. El vinagre era una bebida común en aquel entonces para la gente pobre y para los soldados de Roma. Entonces ha de haber habido en la compañía de algún soldado algún recipiente con vinagre, y empapó una esponja y se la acercó a Jesús. La Biblia no menciona si esta persona era un soldado romano o era uno de los que estaban ahí presentes viendo la crucifixión, siendo un judío piadoso. No lo sabemos, pero este hombre corre y le ofrece a Jesús el vinagre para de esta manera, de alguna forma, saciar mínimamente la espantosa sed que tenía el Señor Jesús. Sigamos leyendo. Pero las otras personas que estaban a su alrededor, dijeron: deja, veamos si Elías viene a salvarle. Al decir deja, estaban diciendo: no hagas nada, no le acerques el vinagre, veamos si Elías viene a salvarle. Sigamos leyendo. Entonces Jesús, clamando otra vez, a gran voz, y dijo en esta última palabra: en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús ya había dicho previamente: consumado es, la deuda de la humanidad he pagado por completo, y después: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Juan añade que inclinando la cabeza entregó el espíritu. Jesús había dicho: nadie me quita la vida, sino yo la pongo de mí mismo, y tengo autoridad del Padre de volverla a tomar. Mateo lo dice con estas palabras: exhaló el espíritu, entregó el espíritu. Sigamos leyendo. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo del templo era un velo muy grueso que consistía en una tela especial, hecha especialmente con muchos hilos. Era muy espesa y muy pesada. Se dice que tenía 18 metros de altura por 9 metros de ancho. Y el velo se rasga, se rompe de arriba hacia abajo, señalando esto que, como dice en Hebreos, Jesús ha roto el velo de su carne, el velo de su cuerpo,
para mostrarnos el camino hacia el Padre. Al romperse este velo que estaba entre el lugar santísimo y el lugar santo, en el lugar santísimo tenía que estar el arca del pacto de Dios con los israelitas. En esta arca, en un momento, tenían que estar ahí el tazón con el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que había reverdecido. Sin embargo, esta arca se perdió antes de que el pueblo de Israel fuera exiliado a Babilonia, y se encontraba este lugar ahora vacío. Sin embargo, el sumo sacerdote tenía que entrar ahí al lugar santísimo una vez al año, en el día del perdón, en el día del Yom Kippur. Y esto era necesario para el perdón de todo el pueblo de Israel. En el lugar santo se encontraba la mesa con los panes de la proposición, con el candelabro que daba luz y con un altar del incienso. Entonces, al romperse el velo, permitía ya, por la sangre de Jesús, que hace un nuevo pacto, permite que todo cristiano ahora pueda entrar directamente a la presencia de Dios. Esto habla del sacerdocio universal del cristiano. Tanto hombre como mujer podemos entrar ante la misma presencia de Dios por los méritos de Jesucristo, y no una vez al año, sino siempre. Entonces, este velo, al romperse, es un segundo milagro. Dice en Hechos de los Apóstoles que una vez que Pedro, en el día del Pentecostés, abre el Evangelio hacia los judíos, el reino de los cielos, hacia el pueblo de Israel, posteriormente hubo muchos sacerdotes que creyeron en Jesús. Y seguramente que alguno de ellos se enteró que esto había ocurrido en el templo, porque solamente los sacerdotes podían tener acceso al templo y acceso al lugar santo. Y se dieron cuenta que el velo que dividía el lugar santo del Santísimo estaba roto. Y entonces esto se supo más adelante, y Mateo así lo escribe a su comunidad. Este es el segundo de los 4 milagros que ocurren justo en el momento que nuestro Señor Jesucristo entrega su Espíritu. Inmediatamente después, Mateo dice que hubo un gran terremoto, tembló la tierra y las rocas se partieron. Fue tan grande el terremoto que las rocas se partieron. Este es uno de los eventos que Dios hizo para declarar con poder que su Hijo Jesús había cumplido, satisfecho por completo la justicia de Él. Estaba satisfecha la justicia de Dios. Y ahora Dios puede derramar su gracia y su misericordia a la humanidad. Sigamos adelante. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido o que estaban muertos resucitaron. Aquí nos dice santos del Antiguo Testamento que estaban muertos y sepultados en Jerusalén. Muchos de estos volvieron a la vida. Sigamos leyendo. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Hay que decir que el texto griego no tiene puntos y comas. Entonces, en el texto griego nos está diciendo que hubo un terremoto de tierra, que se abrieron los sepulcros, después Jesús resucita al tercer día, y en ese momento resucitan los santos del Antiguo Testamento, que saliendo de los sepulcros llegan y se presentan
a muchos en la ciudad de Jerusalén. Este es otro de los milagros que Dios hace, haciendo ahora ya 4 milagros. Sigamos adelante. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, hay que recordar que anteriormente comentamos que los soldados se habían apropiado de las ropas de Jesús y que habían echado suertes para ver quién se quedaba con estas ropas, como un botín que le pudiese servir a esta persona para comprar o cambiar algo en beneficio de su persona. Esto era algo común que hacían ellos, puesto que el estar trabajando ahí con estos hombres que se dolían, que gritaban, era realmente espantoso. Entonces cumplieron sin saber la profecía del Salmo 22 que dice: y repartieron mis vestidos y sobre ellos echaron suertes. Entonces estaban ahí custodiando también a Jesús porque pensaban que podían algunos discípulos de Jesús armarse y rescatar a Jesús de la cruz. Pero al ver que Jesús muere, este centurión dice lo siguiente: cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho. En otra versión dice, en gran manera, tuvieron temor y dijeron, en verdad, este era Hijo de Dios. Hombres rudos, hombres que estaban ahí esperando que hubiera un reclamo de los judíos, lo que vieron fue un testimonio fehaciente de que Jesús es lo que decía el título en su cruz. Este es Jesús, el Rey de Israel. Y creyeron, posiblemente con una fe incipiente, pero ellos dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y seguramente que su fe fue creciendo conforme escucharon más adelante. 40 días después, escucharon de Pedro que el Señor Jesús se había levantado de entre los muertos y que era necesario que Él muriese en la cruz para el perdón de los pecados de todo aquel que crea en Él. Sigamos leyendo. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos. Había un grupo nutrido de mujeres que servían al Señor Jesús. Algunas, como Juana, la esposa de Chuza, que era una persona importante en el reino de Herodes, era una mujer rica, aportaba dinero. Otras mujeres aportaban trabajo, seguramente lavando las ropas de Jesús y sus discípulos, haciendo la comida para los discípulos del Señor Jesucristo y viendo las necesidades que ellos tuviesen para de alguna manera satisfacerlas. Entonces, estas mujeres estaban a lo lejos, pero no tan lejos algunas de ellas como para que el Señor Jesús pudiera dirigirse a María, que estaba ahí cerca de la cruz, y a Juan, su discípulo amado. Más adelante, Mateo identifica algunas de ellas. Sigamos leyendo. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José. Esta María es llamada también la esposa de Cleofas. Cleofas era uno de los discípulos de Jesús. Hay que recordar que Cleofas y un amigo de él iban caminando después de la resurrección el día domingo, caminando de Jerusalén a Emaús, y el Señor se les apareció en camino a Emaús. Así que esta María, la esposa de Cleofas, es la madre de Jacobo y de José,
que seguramente fueron discípulos muy conocidos del Señor Jesucristo después de que Él había resucitado. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Sabemos que los hijos de Zebedeo son Jacobo y Juan. Estos, Jacobo y Juan, eran primos del Señor Jesús. Así que la madre de Jacobo y Juan era la tía del Señor Jesucristo. Y se le conoce como a Salomé. Entonces, esas son algunas de las mujeres que estaban ahí al pie de la cruz. Sigamos leyendo. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este hombre, José de Arimatea, pertenecía al Sanedrín, un consejo de 72 ancianos. Este hombre era rico y había comprado recientemente un sepulcro tallado en la roca. Se hacía que en una roca se perforara un hueco suficientemente amplio para depositar el cadáver de una persona. Y esa cueva se tapaba con una piedra en forma de rueda. Este José de Arimatea tuvo los arrestos, la valentía de ir con Pilatos y solicitar que le diesen el cuerpo de Jesucristo. El Señor Jesús murió a las 3 de la tarde y Él tenía que ser quitado de la cruz y sepultado antes de las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde del viernes empezaba el sábado. Entonces, José de Arimatea se dio prisa para ir con Pilatos, solicitar el cuerpo. Y cuando fue así, otro de los evangelistas nos dice que se sorprendió Pilatos de que Jesús ya hubiese muerto. Entonces preguntó al centurión si esto había sido así, y efectivamente Jesús ya estaba muerto. Anteriormente habían ido unos soldados para quebrarle las rodillas a los que estaban en la cruz, para que fuesen quitados, porque ya se acercaba el sábado. Y así lo hicieron con el primero y segundo ladrón, pero cuando llegaron a Jesús, él ya había muerto. Así que un soldado le traspasó el costado para asegurarse de que Jesús estaba muerto. Y Juan dice que salió agua y sangre de su costado y que no le rompieron las piernas a Jesús, para que se cumpliera la escritura de que ni un hueso de él, del Cordero, del Mesías, sería roto, y que verían al que traspasaron aquellos judíos que van a vivir en la gran tribulación. Entonces, al saber que ya estaba Jesús muerto, accede a darle el cuerpo a Jesús. Y entonces, este José de Arimatea, que era un discípulo secreto de Jesús, porque pertenecía al Sanedrín, al consejo de los ancianos de Israel, ahora da un paso adelante. Los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús, temerosos, escondidos, no quisieron acercarse a Pilatos para no ser involucrados. Pero este hombre da un paso adelante y va y pide el cuerpo de Jesucristo. Más adelante, él le pone mirra y ungüentos especiales y envuelve a Jesús en una sábana de lino. Y no está solo. El evangelista Juan nos dice que Nicodemo, otros de los del Sanedrín, otros de los consejos de los ancianos, discípulo secreto también de Jesús, colabora con José de Arimatea y envuelve a Jesucristo en los lienzos. Sigamos leyendo. Este José de Arimatea se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, que había mandado excavar en la roca.
Sigamos leyendo. Juan nos dice que este sepulcro estaba en un jardín y este jardín estaba cerca del lugar del Gólgota. Y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Y María Magdalena estaba allí y la otra María, la esposa de Cleofas, sentadas frente al sepulcro. Estaban viendo cómo José de Arimatea y Nicodemo envolvían el cuerpo de su Señor y lo depositaban en la tumba. Hay que decir que aquí en este momento no están los apóstoles de Jesús, los discípulos, que habían dicho, nosotros aunque nos cueste la vida, no te abandonaremos. No estaban aquí. Pero las mujeres estaban ahí junto a Jesús en la cruz. Y ahora que está muerto, están aquí, frente a la tumba de Jesús. Vemos que las mujeres tienen un rol participativo importante en el Evangelio. Dios honra la memoria de estas mujeres, mencionándolas como aquellas mujeres valientes que estaban junto a la cruz y en el sepulcro de Jesucristo. Y más adelante, el domingo de resurrección, ellas son las primeras que van al sepulcro y a ellas son las que el Señor Jesucristo se les aparece y les da el mensaje bienaventurado, maravilloso de que Él ha resucitado y que informe a sus discípulos que estaban en Jerusalén, encerrados a piedra y lodo, de que Jesucristo ha resucitado. Sigamos leyendo. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, o sea, el sábado, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. No se había mencionado a los fariseos, sin embargo ellos siempre estuvieron ahí con los escribas, con los ancianos del pueblo y con los sacerdotes, instigando la muerte de Jesucristo. Y ahora se presentan este día sábado, posiblemente procurando no caminar más de 1 kilómetro, que les estaba permitido no más de 1 kilómetro de caminar el día sábado, y procurando no entrar a la casa de Pilato, sino que los recibiese afuera, en el patio. Es muy posible que hicieron todos estos movimientos para no profanar el sábado, siguiendo con su tradición religiosa. Ellos, que no eran personas verdaderamente piadosos, que buscaban de Dios, seguían con las apariencias. Y ahora le van a pedir a Pilatos algo especial. Leamos. Y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por lo menos hubo una ocasión en que directamente el Señor Jesús le dijo a los escribas que Él no les daría ninguna señal, ningún milagro haría, sino la señal de Jonás profeta, diciendo que así como Jonás había estado en el vientre del pez 3 días y 3 noches, que había muerto seguramente Jonás y que Dios lo resucitó de entre los muertos para llegar a las playas y de ahí caminar a Nínive y dar el mensaje de Dios a los ninivitas. Así Jesús iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Obviamente resucitaría al 3er día. Pero también han de haber escuchado de la voz de los discípulos que ellos habían recibido del Maestro esta enseñanza, aunque en aquel momento no la habían comprendido. Pero estos, que eran personas inteligentes, sí lo habían tomado en cuenta y sí se acordaban. Y por eso señalan esto a Pilato, para pedirle una guardia que sellara y que custodiase la tumba de Jesús. Sigamos leyendo. Por eso le piden los fariseos y los sacerdotes y los ancianos del pueblo, ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos
se lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Bueno, ellos decían esto porque temían que efectivamente alguno de los discípulos robase el cuerpo de Jesús. Sin embargo, cuando el Señor Jesús resucitó y como testigos estaban la guardia romana, que fueron directamente a hablar con estos hombres, ellos sobornaron a la guardia y les dijeron que si Pilato tomaba alguna acción en contra de ellos, estos, los ancianos del pueblo, los sacerdotes y los escribas y fariseos, los ayudarían. Pero que dijeran que, efectivamente, los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo de Jesús. Sigamos leyendo. Pilato les dijo: una guardia tenéis, id, aseguradla como vosotros sabéis. Pilato les dice: tienen ustedes una guardia romana, entonces hagan lo que ustedes saben hacer. Por eso, esta guardia romana, cuando Jesucristo resucita, espantados, van e informan a los sacerdotes que Jesús había resucitado. Y en lugar de que estos hombres creyesen, lo primero que dijeron: te sobornamos y tú di que los discípulos de Jesús robaron el cuerpo. Siguiendo en su necedad obcecada, negaron la verdad. Y lamentablemente esto les llevó a la ruina. Porque ellos que querían mantenerse eternamente en el poder, 40 años después, el general Tito destruye Jerusalén y el templo. Pero lo peor es que a su muerte van a recibir en el juicio el justo pago que Dios dará por sus pecados a estos hombres. Sigamos leyendo. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Sellar la piedra significa poner un cordón especial, y después de haber puesto cera, tenían que poner el sello del Imperio Romano. Y esto hacía que nadie se atreviera a jalar la cuerda y romper el sello, porque ocasionaría que el Imperio Romano los crucificaran como a ese que estaba en el sepulcro. Y además pusieron la guardia para que nadie se acercara, y de esa manera poder estar seguros de que Jesús no hubiese resucitado. Sin embargo, el Señor Jesucristo resucitó con gran poder y gloria. Y nuevamente, el domingo el domingo de resurrección, un ángel toca la tierra y hay un gran terremoto para anunciar que Jesucristo ha resucitado. Otra vez Dios está informando a la humanidad que su Hijo amado, que nunca pecó, la muerte no lo pudo retener y resucitó al tercer día. Nosotros vemos que estos eventos fueron históricos y que hubo testigos oculares. Así Pablo lo dice, que el Señor Jesucristo, una vez resucitado, se le presenta a las mujeres, a Pedro, después a los 12, también a Cleofas y a su amigo, en otro momento dado a 500 discípulos, y a él mismo, a Pablo, como un abortivo en el camino a Damasco. Jesús se le presenta vivo, resucitado. Esto es para que nosotros estemos gozosos de saber que nuestra fe está depositada en aquel que ha vencido la muerte, y que aquel que pagó en la cruz por nuestros pecados, y que nosotros, débiles, humanos, flacos,
que somos como el polvo, tenemos la esperanza de que Dios nos ha hecho ya sus hijos y que cuando muramos o cuando Jesús venga, estaremos con Dios eternamente por la obra y vida maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor Dios, te damos en el nombre de Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y, oh Dios, habiendo cumplido toda obra, está ahora sentado a tu diestra y está intercediendo por nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, te invitamos todos los martes, 6 de la tarde, en Facebook Live, haciendo oración por las necesidades de su pueblo. Acompáñanos. También te recuerdo que estamos en Facebook y en YouTube. Y bueno, ahora estamos también en Telegram, WhatsApp. Por favor, toma nota del teléfono y mándanos algún mensaje o háblanos. Nuestros horarios, martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Suscríbete si no lo has hecho, comparte, muy importante. Ve los videos anteriores. Gracias, que Dios te bendiga.